Conocido como el Hombre de Acero, este señor revolucionó la Unión Soviética tras suceder a Lenin. Político, militar, pero sobre todo dictador. Probablemente ya sabéis de quién os estamos hablando. Sí, hoy en Memorias de Pez os traemos la historia de Joseph Stalin, nacido en Georgia en 1878, que más tarde se convertiría en parte de la Unión Soviética. El joven Joseph Stalin inició su vida en circunstancias que parecían más propias de un guión dramático que de la futura historia de un líder soviético. Hijo de un zapatero, con una especial inclinación por el alcohol y la violencia, y una madre trabajadora envuelta en ciertos rumores de adulterio, el entorno familiar de Stalin estaba lejos de ser estable. Sus primeros años estuvieron marcados por la tragedia de la pérdida de dos hermanos, una serie de enfermedades infantiles que le dejaron cicatrices físicas y emocionales y la particularidad y curiosidad de tener dos dedos unidos en el pie. Desde una edad temprana, Joseph Stalin mostró una gran determinación y ambición. Gracias a la insistencia de su madre y su destacado rendimiento académico, logró acceder a una educación de calidad. Esta oportunidad le permitió obtener una beca para el Seminario Teológico de Tiflis, en la capital de Georgia. Seguramente la rigurosidad del seminario contribuyó a su desarrollo ideológico. Curiosamente, adoptó el seudónimo Kova, inspirado en un héroe de la literatura georgiana. Fue durante su estancia en el seminario donde desarrolló un creciente interés por las ideas políticas, especialmente por el marxismo, lo que lo llevó a unirse a la Organización Socialdemócrata de Georgia y comenzar a difundir las ideas de esta corriente. Su compromiso político aumentó más después de abandonar el seminario. En Tiflis se metió de lleno en la movida política, como un influencer de la época, trabajando en la edición de publicaciones clandestinas y organizando manifestaciones y huelgas. Esta fase de su vida también estuvo marcada por la colaboración con los VIPs del movimiento revolucionario, como Víctor Kurnatovsky, un joven militante que trabajaba para el periódico oficial bolchevique, y por sus esfuerzos en la creación de una imprenta clandestina en Bakú. A pesar de ser detenido y exiliado a Siberia varias veces, Stalin nunca abandonó su compromiso con la causa revolucionaria, continuando su contribución a través de la literatura y la poesía, bajo otro de sus seudónimos, Soselo. En 1912, Vladimir Lenin, líder del movimiento bolchevique, tanteó la inclusión de Stalin en el Comité Central de los bolcheviques, enfrentándose a cierta oposición. A pesar de ello, Stalin se hizo un hueco en el comité. Para 1917, durante el exilio de Lenin, Stalin asumió una posición como editor en Pravda, otro periódico bolchevique muy influyente, y adoptó una línea editorial que parecía apoyar al gobierno provisional de Kerensky después de la abdicación del zar, mostrándose reticente a publicar los escritos de Lenin que criticaban dicho gobierno. Este tira y afloja con el gobierno provisional y su ahora sí, ahora no con Lenin ha dado tela para hablar entre los historiadores, que debaten sobre si Stalin quería ser práctico ante la inestabilidad política del momento. Ese mismo año, Stalin fue elegido como miembro del Comité Central en la Conferencia de Petrogrado, y en el 1922 se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, dando un giro de tuerca desde lo que parecía un cargo de poca monta hasta el mismísimo poder absoluto. Utilizó esta influencia para colocar a sus aliados en posiciones clave, sorprendiendo a Lenin, quien en sus últimos escritos advirtió sobre el carácter brusco de Stalin y sugirió su reemplazo. A pesar de los esfuerzos de Lenin, Stalin logró minimizar la importancia de estos escritos y tras la muerte de Lenin se colocó astutamente entre las facciones de Trotsky, el líder de la oposición, y Bukharin, el teórico comunista. Stalin, que inicialmente se había unido a Zinoviev y Kamenev, unos miembros del partido bolchevique, contra Trotsky, maniobró dentro del Partido Comunista para aislar y después eliminar a sus rivales, asegurando su dominio. Tras derrotar a Trotsky, se volvió contra sus anteriores aliados, acusándolos y purgándolos en los juicios de Moscú y durante la Gran Purga, donde miles de personas fueron ejecutadas o encarceladas por supuesta traición. Entre 1927 y 1939, la Unión Soviética se puso las pilas para cambiar de marcha y cambiar el modelo económico del país, dejando atrás la nueva política económica que había antes. Stalin se propuso el socialismo en un solo país, enfocándose en construir una sociedad industrial socialista en la Unión Soviética con los recursos y el poder estatal y haciendo ghosting al sueño bolchevique de una revolución mundial. En este periodo se implementaron los planes quinquenales, centrados en la industrialización masiva y la modernización tecnológica. Estos planes impulsaron el desarrollo de sectores industriales importantes como el químico y el aeronáutico y la construcción de una infraestructura industrial muy significativa. La introducción de tecnología avanzada facilitó la producción de una amplia gama de nuevos productos, ayudando a la Unión Soviética a acercarse al nivel de las potencias occidentales.
Paralelamente, Stalin decidió que era hora de revolucionar el campo y lanzó la colectivización forzosa de la agricultura, destinada a incrementar la producción agrícola mediante la gestión colectiva de las tierras y a fortalecer el control político sobre el campesinado. Este proceso incluyó la deskulakización, que se tradujo en quitarles la tierra a los campesinos etiquetados de rebeldes y deportarlos. No obstante, estos movimientos resultaron en una gran catástrofe humanitaria, causando una reducción drástica en la producción agrícola y grandes hambrunas, como la hambruna en Ucrania, el Holodomor, reconocido hoy en día como un genocidio. Y es que además del Holodomor, no podemos olvidar la represión política que se vivió bajo el régimen de Stalin, que alcanzó niveles de película de terror, con eventos como la Gran Purga, la cacería de brujas para eliminar a potenciales rivales, junto con una limpieza express del Ejército Rojo. Todo esto facilitado por la desinformación y las manipulaciones internas y extranjeras que evidenciaron la paranoia y el deseo de control absoluto de Stalin. La expansión de las actividades del espionaje de la NKVD a nivel global y la infiltración de agentes en países clave. Y a todo esto debe añadirse un eficaz aparato de adoctrinamiento basado en el miedo. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo crítico en la historia de la Unión Soviética y para Joseph Stalin también. El pacto Ribbentrop-Molotov, firmado en 1939, que fue un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, dibujó las esferas de influencia en la Europa oriental y central. Pero el pacto se rompió cuando Hitler invadió la Unión Soviética en el 1941. Ante este ataque, todo el país se unió a Stalin en la Gran Guerra Patriótica. Incluso la Unión Soviética pasó a ser un miembro crucial de los aliados, colaborando con los Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones contra las potencias del eje. En estos momentos ocurre un hecho que refleja la gran dureza y personalidad de Stalin, incluso en sus asuntos personales. Yakov Dugashvili, el hijo mayor de Stalin, fue capturado por los alemanes y llevado al campo de Sachsenhausen. Pasó un tiempo antes de que los alemanes se dieran cuenta de quién era, aunque Stalin lo supo casi de inmediato. Cuando los alemanes le ofrecieron un trato por su hijo, Stalin, que consideraba a Yakov un cobarde, no quiso intercambiarlo por un prisionero alemán importante, así que su hijo murió en 1943, ya sea intentando escapar o suicidándose, no está muy claro. Tras la victoria en Stalingrado y el final de la Segunda Guerra Mundial, con la icónica imagen de la bandera roja en Berlín en 1945, Stalin emergió como líder victorioso que guió a la Unión Soviética contra la Alemania nazi. A pesar, eso sí, de los 70.000 pueblos destruidos y los casi 27 millones de muertos, según calcula el Ministerio de Defensa de Rusia. Los años 40 se convirtieron en el escenario perfecto para un renacimiento del patriotismo soviético, con una propaganda que no dudó en exaltar sus logros y contribuciones. Sin embargo, las políticas represivas de Stalin continuaron, aunque sin alcanzar los niveles de terror de los años 30. En el ámbito internacional, Stalin buscó rodear a la Unión Soviética de estados aliados, como medida defensiva, algo que llevó a la Guerra Fría. La influencia soviética se extendió en Asia con la victoria de Mao Zedong en China, y también con el apoyo a Corea del Norte, mientras que en Europa varios países del este caían bajo el dominio comunista, como Albania, Bulgaria, Hungría o Polonia. A medida que la salud de Stalin empeoraba en la década de 1950, su régimen de terror se intensificó. Las evidencias: se reanudaron las purgas tras el 19 Congreso del PQS y el incremento de su propia paranoia, donde podemos destacar la campaña antisemita, conocida como el complot de los médicos. Esta campaña, propuesta por Stalin, acusaba falsamente a un grupo de médicos de conspirar para asesinar a líderes soviéticos y así aumentar el antisemitismo y el miedo entre la población soviética. A pesar de su deterioro físico y mental, Stalin seguía mandando con puño de hierro, hasta que en la noche del 1 de marzo de 1953 sufrió una hemorragia cerebral. Su muerte, días más tarde, rodeada de misterio, incertidumbre y teorías de envenenamiento, marcó el fin de una era de represión máxima. En un primer momento, su cuerpo fue embalsamado y expuesto junto al de Lenin en el mausoleo de la Plaza Roja, como un tributo a su liderazgo en la Unión Soviética, pero el viento comenzó a soplar en otra dirección. La desestalinización, impulsada por Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, abrió una nueva era. Esta política buscaba distanciar al país de las prácticas más represivas y del culto a la personalidad que había definido la era de Stalin. Queremos ahora haceros una pregunta. ¿Creéis que el liderazgo autoritario de Stalin se asemeja al de algún líder que gobierna hoy en día? Bueno, os lo dejo para que lo pongáis en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.